La epigenética es un sistema de regulación que controla la expresión de los genes sin afectar la composición de los genes en sí mismos. Es decir, que es un fenómeno que no afecta a la secuencia del ADN, pero sí varía su expresión. Los mecanismos moleculares que trata son la metilación del ADN, la modificación de histonas y la impronta genómica. Los mecanismos epigenéticos participan de manera central en los procesos de impronta genómica, la inactivación de uno de los cromosomas X en las hembras de los mamíferos y el proceso de diferenciación celular. La impronta genómica es la modificación epigenética que ocurre de manera diferencial tanto en genes específicos del ovocito como del espermatozoide, de acuerdo con su origen paterno o materno, permitiendo así una expresión monoalélica. Por lo tanto, es independencia del transmisor cuando se combina con mutaciones genéticas, ya que pueden dar lugar a una enfermedad. La impronta genómica es un proceso que resulta en una expresión diferente del material genético, en dependencia del transmisor del mismo. Eso se refiere al hecho de que ciertos genes están marcados o tienen huella, de forma tal que ellos se expresan de forma diferente cuando han sido heredados de la madre que cuando han sido heredados del padre. Este fenómeno fue descrito por primera vez por Helen Cruz en 1960 en la mosca Ciara, y posteriormente se han realizado múltiples experimentos entre los que se destacan los trasplantes de pronúcleos y la construcción de quimeras en ratones, indicando que este fenómeno verdaderamente existe y ocurre en diferentes especies, incluyendo los mamíferos. La impronta modula la expresión de los genes por la modificación química del ADN y la modificación de la estructura de la cromatina. Las modificaciones de la secuencia de ADN se producen en una célula, por lo general en la germinal, ya sea en un óvulo o en un espermatozoide, y estas modificaciones pasan de una generación a otra. La impronta cambia la función o el producto del gen, ya sea su expresión o la función del producto génico en sí mismo. La impronta genética tiene un papel importante en el desarrollo embrionario, ya que es responsable de patrones de herencia irregulares y expresiones variables de un número de enfermedades en el humano, así como muy importante es el establecimiento de eventos predisponentes a ciertas formas esporádicas de cáncer. Y aunque la mayoría de las observaciones y experimentos que demuestran que la impronta genética está asociada a situaciones anormales, este proceso anormal involucrado en varios aspectos del desarrollo de los mamíferos. Pero, ¿cómo sucede? En las células eucariotas, cuando los genes se recombinan, los alelos se reconstituyen y se genera una expresión génica única. Sin embargo, en algunos casos solo se expresa un gen y se produce un ejemplo de impronta génica, dando origen a una sola copia del gen de acuerdo a su origen parental, el cual después de la fecundación se expresará en el embrión. En los genes que experimentan impronta paterna, el alelo que proviene del padre es epigenéticamente modificado con el fin de reprimir su transcripción, asegurando que el embrión exprese el alelo de un solo progenitor, en este caso el de la madre. Lo inverso ocurre en los genes maternos improntados. La forma de anular una expresión génica es de varias maneras, una de las cuales es la metilación del ADN, en la que los grupos metilos se unen a ciertos nucleótidos en una cadena de ADN, actuando como una etiqueta para que ese gen no se exprese. Cuando se imprime un gen, significa que no se transcribirá y por lo tanto no se expresará. Más importante aún, esta etiqueta de grupos metilo es el gen específico, se transmitirá a los cromosomas subsiguientes después de la gametogénesis, asegurando que el gen permanezca impreso. No todo el genoma funciona bajo la influencia de la impronta, debido a que luego de la fecundación el nuevo genoma sufre una reprogramación postcigótica que ocurre antes de la expresión de genes específicos durante el desarrollo embrionario, permitiendo que la regulación propia de la impronta ocurra desde la etapa de célula germinal hasta la embriogénesis de la descendencia. Todo esto pone en evidencia que las contribuciones genéticas de entre maternas y paternas son funcionalmente diferentes, al menos para varias regiones genómicas, y que este evento es crucial para el desarrollo de tejidos embrionarios y extraembrionarios. Embriológicamente se observa que la marca o huella parece ser que se produce durante la gametogénesis,
probablemente durante la meiosis, etapa en que los cromosomas se aparean, permitiendo que ocurra algún cambio físico que provoca la inactivación génica. Varias evidencias en ratones transgénicos indican que el factor de impresión de mamíferos es la metilación, y esta a su vez está relacionada con regulación transcripcional de la actividad génica. La presencia de metilación puede inactivar o mantener activados los genes, por lo cual queda abolida la transcripción del gen y este no será expresado. Sin embargo, si están en hipometilación, están activados y se expresarán. La variabilidad genética en el fenotipo implantado puede ocurrir no solo por el alelo implantado o modificado, sino también por la influencia de genes modificadores y el ambiente. La impronta genética es el método de nuestro ADN para regular la transcripción y esencialmente mantener los genes activados o desactivados a través de múltiples generaciones. Cualquier alteración en la transcripción del ADN o de la cromatina que se hereda se denomina epigenética, lo que puede ocurrir de forma natural o de forma artificial. Un error en la impronta genética puede significar que un gen que debería haber sido activado está desactivado, o quizá que uno que debió permanecer desactivado sea activado. Esto puede resultar en la activación de ambos genes o en ninguno de ellos, a diferencia de lo que realmente es, que solo se imprime uno y que solo se expresa uno. Sin embargo, también existen errores en la impronta genética. Una posible causa de muerte embrionaria temprana es la disomía uniparental, la DUP, la cual es definida por la presencia de un par de cromosomas completos o una región cromosómica, heredada de uno de los padres y ninguna del otro. Se ha demostrado que la fecundación uniparental altera el desarrollo normal, ya que un subconjunto de genes funciona de manera diferente dependiendo de si la transcripción es paterna o materna. La mayoría de los casos de DUP se originan después de un evento mitótico de salvamento, seguido de una formación de un cigoto trisómico debido a un error de no disyunción durante la meiosis 1 o la meiosis 2. Dichos errores ocurren prevalentemente en la meiosis femenina y los eventos de la disyunción son más comunes durante la meiosis 1 que durante la meiosis 2. La impronta puede estar involucrada en el resultado del embarazo, incluso en presencia de mosaicismos trisómicos, y cuando el cromosoma involucrado en la aneuploidía es bilateral, es biparental. Así, en el caso de dos copias de un gen improntado o genes expresados por el cromosoma parental, se expresa que la expresión sea doble y esto podría afectar negativamente el desarrollo de la unidad fetoplacentaria. Los efectos de la DUP en los murinos van desde la muerte embrionaria temprana a gestaciones a término con fenotipos normales. Los reportes sobre DUP en humanos han hecho posible identificar las regiones cromosómicas asociadas con consecuencias fenotípicas en el feto o en el neonato, pero se conoce poco de la relación entre la DUP y los abortos de primer trimestre. Algunas regiones cromosómicas de DUP murina y humana que están asociadas con la muerte embrionaria temprana o neonatal son el cromosoma 20 materno y paterno distal en la posición 20Q, el cromosoma 6 materno proximal en la posición 7Q, el cromosoma 7 paterno proximal en la posición 19P y Q, el cromosoma 7 paterno y materno distal en la posición 11P, el cromosoma 12 materno y paterno distal en la posición 14Q y el cromosoma 17 paterno proximal en la posición 6Q. Dos de los principales ejemplos de enfermedades en los humanos relacionadas con errores de impronta genética son el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. Ambas afecciones están relacionadas con defectos en la misma región impresa del cromosoma 15. Se imprimen múltiples genes en el óvulo, mientras que al menos un gen se imprime en el esperma. Los errores de impronta o deselecciones que resultan de dos genes activos o dos inactivos pueden llevar a las discapacidades de desarrollo significativas, problemas cognitivos, obesidad,
cáncer y otros efectos secundarios peligrosos. El síndrome de Prader-Willi ocurre cuando falta la copia del gen del padre o cuando hay dos copias maternas del gen, mientras que el síndrome de Angelman es lo contrario, en el que falta la copia del gen materno o cuando hay dos genes paternos. La falta de la cantidad correcta de genes activos en estos casos puede llevar a la depresión, a la risa incontrolable, a las dificultades de aprendizaje, a una alimentación compulsiva y a movimientos espasmódicos. Espero este video haya sido de tu agrado.